Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es de interés para muchos, ya que a través de este fenómeno nos han robado energía y es interesante que podamos hablar de este tema para que evitemos este tipo de cosas. El tema que vamos a hablar se llama vampirismo energético. También vamos a hablar sobre un caso real de vampirización a una mujer eh, cuando estuvo encarnada y también en el momento de la desencarnación, también cómo se efectuó este fenómeno. El fenómeno de vampirización energética es interesante conocerlo, ya que podemos evitar un desgaste físico, un desgaste mental y también emocional. También podemos, a través del conocimiento de este fenómeno, podemos saber por qué a veces nos sentimos cansados, nos sentimos tristes o tenemos este tipo de reacciones que no nos explicamos por qué sucede. En muchas culturas han hablado sobre este tipo de fenómeno, en muchas tradiciones han hablado sobre que nos drenan la energía, que alguien nos como que absorbe. Entonces este fenómeno en el espiritismo lo reconocemos como el vampirismo energético. Nosotros somos vibración, todos somos vibración y cada vez que nosotros estamos rodeados de personas, esas personas nos transmiten energía o nos roban energía según sea el caso. Entonces, así como nosotros, estando encarnados, nos gusta relacionarnos con personas, si nos gustan los vicios, vamos a traer personas que tengan esos mismos vicios. Si disfrutamos de temas intelectuales, digamos, por ejemplo, personas que les guste la medicina, uno se va a rodear de personas que les gusten esos temas. Vamos a estar en contacto con esas personas. De la misma manera, en el mundo espiritual las personas se van a acercar a nosotros de acuerdo a nuestra vibración. Si nosotros vibramos en un nivel bajo, teniendo vicios, disfrutando de pasiones bajas, asimismo las personas que están desencarnadas, que es lo mismo como si fuéramos nosotros, pero pues ya no tienen un cuerpo físico, esas personas se van a acercar a nosotros por la frecuencia vibratoria que nosotros emanamos. Entonces, si nosotros mantenemos pensamientos elevados, vamos a atraer a personas que tengan pensamientos elevados desde el otro lado. Si pensamos mucho en el disfrute de las pasiones físicas, vamos a atraer ese tipo de personas. Por ejemplo, una persona que abuse de las drogas, que tenga este tipo de tendencias muy carnales, van a atraer personas que estén desencarnadas a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque cuando estás al otro lado, las sensaciones son mucho más vívidas y en el momento de que estás al otro lado no tienes un cuerpo físico para poder suplir esa necesidad que te generaste, en este caso con las drogas. La otra persona va a buscar personas que estén encarnadas para poder absorber esos fluidos energéticos que disfrutaban cuando estaban en vida con respecto a las drogas. Como allá las sensaciones son más intensas al otro lado, en el mundo espiritual, se intensifica ese sentimiento y desean más suplir esa necesidad, pero como no tienen un cuerpo físico, no las pueden suplir y por eso es que buscan a las personas para absorber la energía. Entonces, la persona se está drogando y viene un ser, otra persona que está desencarnada y lo obsesa, le empieza a decir como, hey, quiero más droga. Entonces la persona empieza a sentir la sensación, no escucha las palabras, pero por medio de la sensación quiere empezar a drogarse más, quiere tener más esa tendencia, porque es lo que la persona encarnada quiere y también porque al otro lado lo están diciendo, incitando a que incurra más en ese tipo de acciones para que la otra persona pueda absorber esos fluidos. El problema es que al otro lado la persona nunca se va a sentir satisfecha.
entonces siempre va a buscar personas y víctimas, por decirlo de alguna manera. Eso se llama vampirización energética. El problema es que si nosotros dejamos avanzar este tipo de tendencias al límite, es como una bola de nieve que después deshacerla es muy difícil. Se puede, claro está, con amor, con mucho trabajo, con mucha paciencia, con mucho trabajo interior, pero la idea es estar en un punto medio y no llegar a ese extremo, porque todos los extremos son malos. Entonces, si una persona, voy a probar una droga, digamos en el caso de la drogadicción, voy a probar una droga, y empieza a drogarse de a poquito, va a llegar un punto en que ya es muy difícil salir de ese momento. Entonces la idea es tratar de no llegar a ese momento, para que por medio de las acciones de nosotros estemos controlados, y así desde el otro lado no haya ese fenómeno de vampirización y no se acerquen a nosotros personas que nos inciten a contribuir con el problema. El problema también es que cuando tendemos a tener tendencias bajas, buscamos buscamos suplir esa necesidad, y cada vez va a ser un vacío más grande y más grande y más grande, y nunca va a llegar, porque es que esos vacíos se curan solamente en el trabajo interior. Es por ejemplo como cuando nosotros adquirimos una deuda económica y empezamos a gastar cosas y compramos cosas, y nos damos cuenta a la final que todo lo que compramos no valió la pena. O sea, pues no, quizás sí nos ayudó en ciertos momentos, pero no es la felicidad como tal la que nos generó con esos recursos que obtuvimos. Entonces, al final nos damos cuenta de que tenemos una deuda gigante y nos toca pagarla. Lo mismo sucede a nivel energético. Si dejamos que un vicio, una pasión avance a un límite, después volver al punto donde estábamos antes es muy complicado, porque igual en algún momento nos va a tocar regresar al punto donde iniciamos. Entonces es mejor tratar de no llegar hasta ese extremo, hasta no llegar a ese punto. Para no llegar a ese punto debemos reprogramar nuestra vida, nuestras actitudes, y quizás a veces engañar a la mente con palabras o actitudes, y poco a poco vamos a salir de esa frecuencia. Paulatinamente, si vamos a empezar, no, voy a leer, voy a hacer un deporte, voy a meditar, voy a hacer alguna cosa. Ese es el principio para poder salir de esa franja, de pronto cuando tenemos depresión, cuando estamos en un momento muy crítico. El siguiente punto, pues lo comentaré, digamos, la siguiente fase para poder elevarnos un poquito de esos pensamientos, se las voy a contar en breve. También sucede lo mismo en cuanto a la vampirización energética, pero ya no es un proceso de vampirización, sino un proceso de darnos energía. Cuando vibramos en una frecuencia alta, cuando estamos en contacto hacemos actos de amor, tenemos armonía, tenemos paz, se van a acercar a nosotros personas que vibren esa misma frecuencia, que están desencarnados. Esas personas nos van a brindar energía, nos van a dar amor, nos van a dar compasión, nos van a dar creatividad, vamos a estar mucho más creativos y vamos a estar mucho más tranquilos, y vamos a ver cómo la vida va a fluir, porque ellos no nos roban energía, sino que nos están al contrario brindando a través del amor energía. La idea para poder llegar a una armonía personal es llegar al punto medio que hablan los budistas. Ese punto medio es no llegar a los extremos de ninguna pasión. Entonces es mantenerse siempre en la mitad. Para sentirnos bien, para sentirnos en armonía, debemos vibrar en esta frecuencia, teniendo voluntad en cuanto a las pasiones, así como nos decía Sócrates, que el problema de las pasiones es que si dejamos que la pasión nos domine, ahí es cuando se acarrean los problemas. La manera en que debemos hacerlo es leyendo las señales de nuestro corazón, las señales de nuestra mente, leyendo nuestro cuerpo, dándonos cuenta de qué está bien y qué está mal en nosotros, pero es un trabajo muy personal. Nadie va a poder vivir por nosotros, y un día, tarde o temprano, tenemos que
enfrentarnos con nosotros, con nuestros propios miedos, y mientras más evadimos esa responsabilidad, más difícil va a ser el camino de poder avanzar como seres humanos. Pero es una obligación que algún día nosotros tenemos que enfrentarlo. Entonces es mejor tratar de llegar a esa armonía desde ahora, elevar esas frecuencias, porque nadie va a poder vivir por nosotros. Somos nosotros los que nos encargamos de tener la voluntad para poder mantener esas vibraciones altas. Entonces, si dejamos que nuestras vibraciones bajen, es responsabilidad nuestra. Si dejamos que alguien vampirice nuestra energía, es por causa de nosotros. No podemos echarle tampoco la culpa a las otras personas, no porque nosotros nos pusimos en esa frecuencia. Si nosotros nos ponemos en una frecuencia baja, vamos a darle el campo para que otras personas vengan y absorban esa energía. Si nos elevamos sobre esas pasiones que hablaba Sócrates, vamos a poder elevarnos como seres humanos. Les voy a comentar un caso sobre una vampirización energética del libro Transición Planetaria de Divaldo Franco por el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda. Se los voy a narrar para que vean más o menos cómo es ese proceso de vampirización energética. Entonces el caso está a continuación. Bueno, como les comentaba, este es un caso que observó el espíritu Manuel Filomeno de Miranda en el libro Transición Planetaria de Divaldo Franco, en la psicografía de Divaldo Franco. Este caso, cuando él ya estaba desencarnado, cuando estaba en el mundo espiritual, vio cómo se efectuaba este proceso de vampirización energética hacia una mujer. Esto se vio en el Océano Índico, en el tsunami que hubo en el Océano Índico en el 2004. Entonces, a continuación les voy a narrar lo que él escribió en el libro. Totalmente desvariada y prisionera de los vestigios carnales, la atormentada se debatía entre las sensaciones de la descomposición cadavérica avanzada y la opresión penosa a la que era sometida. Podemos ver al verdugo que abusaba de ella emocionalmente, arrastrándola a excesos continuos de gritos, blasfemias y locura. Estábamos contemplándola en su condición de prisionera del cuerpo al que intentaba ergir nuevamente, tal vez pensando en huir en tan penosa situación, cuando se acercó a nosotros una anciana desencarnada que con lágrimas de aflicción nos pidió ayuda, haciéndonos saber que era su progenitora. A continuación hizo un sintético retrato biográfico de la infeliz mujer. Mi hijita, comenzó entre lágrimas de resignación con un hilo de voz. Era vendedora de ilusiones. Se convirtió en profesional a los 14 años de edad, cuando de acuerdo con nuestras costumbres fue casada con un hombre de apariencia respetable pero de carácter vil, mucho mayor que ella. En los esposales abundó la alegría, pero transcurridos 2 meses, él la condujo a un prostíbulo de lujo de su propiedad, donde muchachas inexpertas y soñadoras vendían el cuerpo en medio de voluptuosas pasiones. Mi pequeña fue inducida a la explotación carnal. Recibió cuidados adecuados al comercio del que iría a participar. Se sometió a una cirugía a fin de evitar la gravidez y fue entrenada en un tipo de danza muy especial, seductora. Con el correr de los días y los meses, se hizo tan famosa como cínica y libertina, de modo que atrajo a la casa festiva a los aficionados a la sensualidad atormentada. Con el desgaste natural resultante de los abusos y por la necesidad de venderse más y más, cayó en lamentables comportamientos sexuales aberrantes, para lo cual pasó a consumir drogas terribles. La visité más de una vez con mi ternura, ya que su padre había muerto poco después del desvarío al que ella se entregó. Disgustado en razón del choque con la religión que profesábamos, pues somos musulmanes austeros, y no cesé de hacerle las advertencias, sin conseguir la más mínima consideración ni respeto. Finalmente, aparentemente cansada de mis consejos, en un momento de desequilibrio total me expulsó de su burdel de lujuria, siempre dirigida por ese maldito explotador, su propio marido. Mi hija había enloquecido, atacada por una enfermedad que yo no conseguía comprender. De un momento para otro se transformaba y parecía una tigresa agresiva, peligrosa y mala,
que se complacía en atemorizar a los servidores e incluso a algunos de los clientes, que lamentaban sus frecuentes cambios de personalidad, lo que los desconcertaba en el grosero connubio al que se entregaban. Sin que nadie comprendiese lo que ocurría, comenzó a adelgazar, a debilitarse, como si fuera succionada en sus energías por alguna fuerza extraña y maléfica, siempre cruel. Los dolores morales superaron a mi frágil resistencia, y como no pude soportar la continua angustia a causa del intenso amor dedicado a mi pequeña, fallecí víctima de un ataque cardíaco. Se quedó en silencio, apenada, observando al espíritu querido que seguía siendo víctima de su verdugo. Por favor, socórranla, rogó con las manos unidas y casi arrodillada, lo que de inmediato impedimos. Un ser demoníaco la domina y la perjudica desde aquellos lejanos pero cercanos días de aberraciones. No había duda de que la joven bailarina había extraído un terrible amante de otra existencia que se había vinculado a ella psíquicamente cuando estaba en el cuerpo físico, celoso por la conducta que se permitía, por lo que comenzó a explotarla en los connubios sexuales de ocasión y de perversión, usurpándole las energías emocionales y muchas veces dominándola a estados obsesivos pavorosos. Cuando analizamos el psiquismo del perseguidor, pudimos recibir los clichés mentales de las más chocantes aberraciones: la rebeldía por la muerte que había dominado a su sometida durante el tsunami, amenazando de tal modo la posibilidad de que explotara sus energías. No obstante, tan profundos eran los vínculos entre uno y otro, entre periespíritu y periespíritu, que él se imantaba a ella como un molusco a la valva donde se refugia, amenazándola perversamente. Me aproximé a la desventurada y le apliqué energías balsámicas y calmantes, induciéndola un leve entorpecimiento. Mientras eso ocurría, la madre oraba las sutras del Corán, dominada por una emoción comprensible y acompañando nuestra terapia. Cuando conseguimos que el espíritu se adormeciese, dimos inicio a su desligamiento de las vísceras orgánicas, lo que conseguimos con el auxilio y la bondad de Abdul, quien vino a socorrernos. Las dos entidades estrechamente ligadas nos recordaban a un caso de sifogafía espiritual. Sifogafía, dícese de la normalidad caracterizada por dos individuos que nacen unidos por el apéndice sifoide hasta el ombligo, hermanos siameses. El malhechor soltaba alaridos, alucinando, con miedo de perder a la presa, que explotaba desde hace algunos años, en tanto que Abdul le hablaba con ternura y energía sobre el crimen que perpetraba, informándole que la explotación perjudicial habría llegado a su fin en aquella oportunidad, cuando la muerte iba a separarlos y él debería enfrentar las consecuencias nefastas de su crueldad. La conducta más apropiada era adormecerlo también a él, a fin de propiciar el recurso de la liberación. Cuando ella pudiese contribuir con el pensamiento y los sentimientos renovados, puesto que la atracción que mantenía era el resultado de su comportamiento, que había favorecido la perfecta identificación mediante los chakras coronario y sexual de ambos, como si se tratara del enchufe con el tomacorriente. Las leyes divinas jamás apelan a los recursos de cobranza comunes en los casos de criaturas humanas que se complacen hacer justicia mediante las concepciones infelices a que se atienden. Nadie puede permitirse el lujo malsano de cobrar deudas morales y espirituales, colocándose en la posición de víctima, porque no hay, si así fuese, nos encontraríamos con lamentables fallas en los códigos de la justicia divina. Los mecanismos apropiados de reparación forman parte de las legislaciones superiores de la vida que jamás fallan. No obstante, por el orgullo y los excesos, aquellos que se consideran perjudicados adoptando posiciones de justicieros y quedan atrapados en las gruesas redes de los crímenes que no llegan a conocimiento de la sociedad, pero que nunca son ignorados por la realidad a la que siempre deberán enfrentar. En conclusión, si queremos evitar esos procesos de vampirización energética, debemos vibrar en la frecuencia del amor, debemos hacer actos de amor, de caridad, de paz, debemos tratar de encontrar la felicidad en cada cosa que hagamos, así sea muy pequeña, y también buscar la felicidad en nuestro interior y no externamente, porque cuando buscamos la felicidad en cosas externas puede ser contraproducente, porque pueden generarse procesos, por ejemplo, como este de vampirización energética.
En cambio, si buscamos hacia adentro nuestro interior, nuestro amor, la aceptación de todas las cosas que tenemos, la armonía, esas cosas son inevitables. En algún momento debemos enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestros miedos, y cuando nos aceptemos todos los defectos y las virtudes que tenemos, vamos a tener una mejor armonía en la vida y vamos a estar mucho mejor. Y la idea es tratar de no ir a los límites, sino siempre estar como en un punto medio en cuanto a las pasiones se refiere, estar en un punto medio, y así vamos a poder tener vibrar en una vibración alta, y vamos a estar mucho mejor. Muchas gracias por escuchar nuestro video. Como siempre les decimos, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias.